Bien, para dar inicio con esta importante exposición, mi nombre es Percy Torres Hilario, estudiante de la Facultad de Derecho, y en esta oportunidad resolviendo la primera interrogante del trabajo final del curso de Fundamentos Económicos y Contables. ¿Cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite máximo de precio de un bien o servicio por debajo de su precio de equilibrio? Inicio indicando, según Parkin en el 2007, si el precio está por debajo del precio de equilibrio, hay un faltante. Y si el precio está por encima del precio de equilibrio, hay un excedente. Es importante tener en cuenta también, según Flores Estrada en el 2007 nos indica, o nos menciona en este caso, que el precio de competencia perfecta lo determinará el mercado en equilibrio. Además, ya que la cantidad de la competencia perfecta es obtenida cuando el precio de la competencia perfecta es igual al costo marginal. También tenemos el aporte de Nicholson en el 2008, expone que en el corto plazo, eh, si la cantidad es fija, es o el precio va a actuar solo como un instrumento para poder racionalizar la demanda. Así también cuando los gobiernos intentan controlar los precios para ponerlos por debajo del nivel de equilibrio, los controles demoran las respuestas de la oferta a largo plazo y producen pérdidas de bienestar para los consumidores y para los productores. Bueno, con esta pequeña introducción, inicio a resolver con un ejemplo. Supongamos el precio de equilibrio del arroz en nuestro país es de 3.50 por kilogramo, mientras que el gobierno interviene con una política de control de precios por debajo del precio de equilibrio, estableciendo un costo de 3 nuevos soles por kilogramo, por lo que se grafican en la siguiente figura. Una figura donde tenemos el precio 1 y el precio 2, donde también demostramos el escasez, el exceso de la demanda. Y damos por resolver, observando el efecto de control de precios, se pueden ver que cuando el precio de equilibrio estaba a 3.50 por kilogramo, se tenía una cantidad de equilibrio de la demanda, lo hemos graficado como Q, mientras que al existir el control de precios de 3.00 se generan dos situaciones. Según el gráfico tenemos el precio 1 y el precio 2, donde se explican a continuación. Primero, cambiamos la cantidad de oferta a un precio de 3.00. Muchos productores y comerciantes de arroz van a considerar que no es rentable ese precio, por lo que van a reducir la cantidad que se vende en el mercado. Según la situación 1, obteniendo un precio de mercado negro, lo que afecta el bienestar de las personas con un precio superior. Segundo, cambios en la cantidad de la demanda a un precio de 3.00, situación de precio 1 y precio 2, muchos consumidores de arroz van a considerar que es una buena oportunidad ese precio, por lo que van a incrementar la cantidad que se compra en el mercado. Según la situación 2, obteniendo un precio de mercado negro, lo que afecta el bienestar de las personas en un precio superior. Finalmente, en el mercado se produce un exceso de demanda, porque a un precio de 3.00 la demanda supera la oferta, generando una escasez en el mercado. Por lo tanto, a existir un precio por debajo del precio de equilibrio, este precio será impulsado hacia arriba para las mismas fuerzas del mercado en el corto plazo. Al existir la intervención del gobierno, al establecer un precio máximo, va a generar escasez, generando un desequilibrio en el mercado.
Buenas tardes, mi nombre es Clara Navarro Castelo. En el punto número 2 de la consigna. En la realidad nacional existen diversos tipos de mercado de acuerdo con el número de consumidores. Uno de ellos, el más próspero últimamente, es el mercado de viviendas, el cual se encuentra al alza desde algún tiempo. Este mercado se ubica dentro de la categoría de competencia perfecta. ¿A qué puede deberse este efecto de crecimiento de viviendas si la renta o el ingreso últimamente no ha aumentado significativamente? ¿Este mercado se ubica dentro de la categoría de competencia perfecta? No, el mercado de vivienda en el Perú no se ubica dentro de la categoría de competencia perfecta. Para que un mercado sea considerado como competencia perfecta, debe cumplir con los siguientes requisitos. Punto número 1. Numerosos compradores y vendedores. El mercado de viviendas no cumple con este requisito, ya que hay un número limitado de vendedores, como constructoras, inmobiliarias, etc., y un número relativamente grande de compradores. Punto número 2. Productos homogéneos. Los bienes o servicios que se intercambian en el mercado deben ser homogéneos, es decir, deben ser iguales o muy parecidos. Las viviendas, sin embargo, son bienes heterogéneos, ya que varían en tamaño, ubicación, características, etc. Información perfecta. Los compradores y vendedores deben tener información perfecta sobre los precios, las características de los bienes o servicios y las condiciones del mercado. En el mercado de viviendas, la información es imperfecta, ya que los compradores no siempre tienen acceso a toda la información que necesitan para tomar una decisión informada. ¿A qué debe este efecto de crecimiento de viviendas si la renta o el ingreso últimamente no ha aumentado significativamente? Este fenómeno puede deberse a una serie de factores, entre los que se encuentran baja oferta, aumento de la demanda y factores psicológicos. La baja oferta de viviendas en el mercado es limitada, debido a factores como escasez de terrenos, la falta de inversión en construcción y de regulación gubernamental. Aumento de la demanda. La demanda de viviendas ha aumentado en los últimos años debido a los factores como el crecimiento demográfico, la migración a las ciudades y la inversión extranjera directa. Factores psicológicos. Los compradores pueden estar dispuestos a pagar más por una vivienda si creen que los precios a futuros van a aumentar. En conclusión, el mercado de viviendas en el Perú no se encuentra dentro de la categoría de competencia perfecta y el aumento de precio de las viviendas se debe a una combinación de factores, entre los que se encuentran la baja oferta, el aumento de la demanda y los factores psicológicos. Es importante tener en cuenta estos factores. Pueden variar a una ciudad o a otra, por ejemplo. La escasez de terrenos es un problema más grave en las ciudades grandes como Lima y Arequipa que en las ciudades más pequeñas. Eso sería todo. Gracias. Buen día. A lo largo de esta unidad hemos venido hablando bastante sobre lo que sería la demanda, la oferta. Entendemos que la demanda es la cantidad de un producto o un servicio que los consumidores pues están dispuestos a comprar, sea cual sea el precio o la condición. Y la oferta pues es la cantidad de producto o servicio que los productores están dispuestos a vender. Y para ello tenemos una tercera pregunta que nos dice, ¿qué tendría que suceder para que la demanda de autos a gas disminuyera, pero manteniendo constante el precio de venta? Para dar una respuesta a esta pregunta, voy a iniciar partiéndola en dos, ¿ok? ¿Qué tendría que suceder para que la demanda de autos a gas disminuyera? Brevemente vamos a hablar sobre, primero, la conciencia ambiental. La conciencia ambiental tiene que ver sobre la idiosincrasia de las personas. Si la conciencia ambiental aumenta de los consumidores y ellos se vuelven más conscientes de lo que son los efectos negativos que presentan los automóviles a gas, y no solo eso, sino opten por alternativas más limpias como vehículos eléctricos o híbridos, la demanda de los autos a gas pues tendría que disminuir considerablemente. Las regulaciones estrictas. Esto tiene que ver parte del gobierno. Actualmente trabajo en una compañía donde es una de las pocas compañías que tiene los vehículos Euro 5, tiene un sistema de post-tratamiento para los gases de escape. Y en una de nuestras capacitaciones se nos hizo saber que en Europa
si la computadora del vehículo marca que ya sea por un momento haya dejado de funcionar el sistema de post-tratamiento, y si la policía ambiental allá en Europa lo detecta, pues es una multa para la empresa, es una sanción administrativa muy grave, que por cierto en el Perú también existe, pero poco se toma en cuenta. Cambios de la preferencia del consumidor. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En el año 2010, el economista Juan León Mendoza, en el artículo Economía Explicada, él nos dice que los gustos reflejan las preferencias, concepciones, actitudes de los consumidores y que estos gustos se ven influenciados básicamente por, primero, la moda, que es algo poco transitoria, ¿no? Por la información, publicidad, la cultura y en muchos casos la historia. Estos gustos, se, estos gustos y preferencias pueden variar o ser diferentes a lo largo del tiempo. Si aumenta el gusto o preferencia por una cosa, aumenta también la demanda de esto. Y si disminuye ese gusto, pues por supuesto que va a disminuir también esa demanda. Antes hablábamos de optar por alternativas más limpias, tales como un vehículo eléctrico, por ejemplo. Y para ello necesitamos una mayor disponibilidad de infraestructura de carga eléctrica. Por supuesto que eso también tendría que venir de la mano de restricciones, regulaciones en las restricciones que tendría que salir por parte del gobierno. Y el gran negocio, el mayor negocio de nuestro planeta, el petróleo. ¿Sí? Si los precios del petróleo suben significativamente, obvio que los costos operativos de los autos a gas, porque el gas proviene del petróleo, pues también va a aumentar, lo que va a llevar a una disminución de su demanda. Pero todo esto sabemos, ya hemos conocido algunas de las opciones por las cuales la demanda de autos a gas disminuiría. Pero ¿cómo lograríamos mantener un precio constante en las ventas? Hemos hablado de monopolios, oligopolios, pero también hemos encontrado una figura bastante buena, que es posición dominante en un mercado. ¿Y qué es o cómo se logra? Bueno, primero es cuando la empresa se consolida, la marca se consolida, ya sea respetando las regulaciones estatales, ya sea con estrategias, con marketing, cambiando su visión a corto, a largo plazo. Cuando una empresa ya tiene una posición dominante, ya no le afecta lo que pasa alrededor, ¿sí? Porque su bien, su producto o su servicio está tan bien posicionado en el mercado que no le afecta qué es lo que pasa alrededor. Por poner un ejemplo, respecto a autos, podríamos hablar de la marca Ferrari, por ejemplo. Su demanda es bastante poca, pero sin embargo sus precios de venta se mantienen considerablemente porque ellos tienen una posición dominante. Aquí tenemos un pequeño cuadro, un pequeño plano. Esto tendría que ser nuestra demanda, que está altísima, y esto es nuestro auto a gas. Estos son los factores diversos por los cuales la demanda podría decaer. La conciencia ambiental, las restricciones gubernamentales, los cambios en la preferencia, los costos operativos, todo esto podría llevar a que la demanda pueda caer. Diversos factores. Pero si la empresa se ha logrado posicionar en el mercado, tiene una posición dominante, así la demanda caiga, por la posición dominante y el buen producto que ofrece siempre va a tener un precio de venta elevado. Es decir, se va a mantener constante el precio de venta de esto. Espero que la información haya servido. Pasamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué el precio de ciertos bienes ofertados que pertenecen a la canasta básica aumentan considerablemente de precio y se mantienen independientemente de que la demanda de estos aumente o disminuya? Exponga un ejemplo de la realidad nacional donde se haya manifestado un caso similar, para lo cual tendremos en cuenta los siguientes conceptos. Oferta, que es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta, que pueden ser frijoles, productos de primera necesidad, horas de clase, dulces o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Demanda, es igual a la cantidad que deseen comprar los interesados. Precio, que desde el punto de vista del productor es a qué precio voy a ofertar una cantidad dada de los bienes y servicios que produzco, mientras que desde la perspectiva del comprador es a qué precio estoy dispuesto a comprar una determinada cantidad de bienes y servicios que se producen en el mercado. Bueno, en el presente caso nos estaríamos refiriendo a la demanda perfectamente inelástica. ¿En qué consiste la demanda inelástica?
Se refiere que los consumidores no prestan atención al precio del bien, compran la misma cantidad, independientemente de su precio. Un claro ejemplo sería la barra de pan. De esta forma, ante cualquier variación del precio, la variación porcentual de la cantidad demandada será cero. Por consiguiente, la elasticidad precio de la demanda será cero. Estamos ante una elasticidad nula, ya que la cantidad demandada no se altera al variar el precio. Ejemplo, el agua, que por mucho que suba el precio, al ser un bien de primerísima necesidad para el ser humano y de carácter no sustitutivo, se seguirá demandando con independencia del precio que alcance. La gente pagará cualquier precio por obtenerlo. La demanda seguirá siendo la misma, sin importar cuánto pudiera aumentar el precio. Es lo que se denomina demanda perfectamente inelástica o rígida. Su representación gráfica será una línea vertical paralela al eje de las ordenadas, indicando que se demanda la misma cantidad sea cual sea el precio. Acá vemos el precio aumenta y la demanda igual, o sea, los consumidores igual lo van a seguir consumiendo a pesar de que el precio se eleve. Gracias.